conversatorio. Quería abordar un tema más general que también está en la descripción del evento, que es el tema, que es la relación entre la pobreza y al final algunos tipos de delitos, que es una relación compleja, muchas veces mal interpretada, que puede generar estigma y por lo tanto es muy compleja. Entonces me gustaría empezar por señalar que la evidencia ha puesto en tela de juicio un poco esta relación y ha problematizado su complejidad. Entonces te quería preguntar si nos podrías contar un poquito respecto a qué es lo que señala la evidencia respecto a la relación entre el delito y la exclusión social. Yo creo que el punto de partida que me gustaría hacer es que es importante entender en qué unidad de análisis estamos discutiendo esta relación, ¿cierto? Por un lado, una serie de estudios que tratan de mirar pobreza y delito a nivel países, o sea, en qué medida países más vulnerables, más pobres, por ejemplo, presentan mayores tasas de delito, o países donde uno ve una mejora en situación económica, también observamos una caída en tasas de delito, y esa relación no está para nada establecida, no es así, no lo vemos de esa manera. A nivel agregado, lo máximo que podríamos decir es que en ciertos países con mayor desigualdad social, aumentos de desigualdad social, no necesariamente de tasas de pobreza, ¿ya? O sea, cuando la relación, el peso relativo es de mayor inequidad, vemos una mayor asociación al delito. Ahora, sí hay un hecho empírico a nivel agregado, que es que el delito se concentra en ciertas zonas de la ciudad, ¿ya? Y eso es un hecho empírico que vemos desde el siglo XVIII, que es los primeros análisis empíricos de datos, de concentración, de mapas. Hoy día hablaríamos de georreferenciación, en su minuto todo básicamente de pins en un mapa, ¿cierto? Que vemos que efectivamente los delitos tanto contra la propiedad como delitos violentos se concentran en ciertas zonas de la ciudad. Y eso nos abre un poco la pregunta, porque este es un hecho real, ¿cierto?, de por qué vemos esa concentración. Porque una razón que uno podría decir es como que se concentra porque hay personas en esas zonas que parecieran tener una tendencia mayor a delinquir. O hay ciertas normas o valores que son distintos en ciertas zonas del espacio urbano de la ciudad. Este es un problema en general, el problema del delito es un problema sumamente urbano, mucho más que rural, ¿no? Y lo que ha apuntado la literatura recientemente es reconocer primero que la gran mayoría de las personas, vivan donde vivan, habitan donde habitan, delincan o no delincan, ¿cierto?, quiebren la ley o no, compartimos una serie de valores relativamente tradicionales, vinculados, y así hemos sido socializados desde la escuela en adelante, ¿cierto? Pero que sí podríamos entender esa concentración del delito no solo por pobreza o no pobreza, sino que principalmente por la concentración de desventajas que se dan en ciertas zonas de la ciudad. Cuando vemos zonas que concentran altas tasas de pobreza, también son zonas que concentran otros índices de exclusión, ¿cierto? Mayores tasas de problemas de salud física, salud mental, deserción escolar, embarazo adolescente y otro tipo de problemas. Y esta acumulación de desventajas lo que pareciera aislar a las personas, a los individuos, ¿cierto?, de los valores normativos o hacerlos menos atractivos. Más aún cuando yo siento que el sistema social o el sistema de justicia no me protege, no es capaz de proteger. Entonces empezamos a permitir, y eso es lo que muestra la literatura, no es que uno tenga una propensión hacia la violencia, sino que simplemente si no tengo a nadie que me defienda, yo tengo que mostrarme más firme, ¿cierto? Evitar que me pasen a llevar para evitar que una escalada de violencia que pueda atentar incluso contra mi vida. Ahora, concluir, y este es el punto que más me importa hacer, a partir de datos agregados, que las personas individuales tienen mayor o menor propensión a delinquir es un error, y es lo que en general en ciencia social hablamos de una falacia ecológica, ¿cierto? Cuando concluimos que las personas que habitan el lugar reflejan exactamente las tasas que vemos en el espacio, ¿ya? Y todos sabemos que la gran mayoría de las personas no quiebran la ley, que incluso personas que habitan en zonas altamente marginadas y vulnerables, fuera de todo espacio de protección social, tampoco quiebran en su gran mayoría la ley. Entonces tenemos que lograr pensar qué es lo que pasa a nivel individual que hace que algunas personas se involucren en el delito o no. Y de hecho la asociación, sabemos que las personas que están en privación de libertad, y aquí hago un salto y voy a volver hacia atrás, tienen, por ejemplo, menores niveles de escolaridad, tienen historias en general marcadas por el desempleo, o sea, altos índices de vulnerabilidad y marginalidad. Después vamos a entrar más en profundidad al respecto en eso,
pero eso no quiere decir que sea ese espacio de vulnerabilidad lo que les haya llevado a delinquir. De hecho, la evidencia, de nuevo, pensando en estudios que uno podría esperar, el acceso a empleo, por ejemplo, no parece ser un indicador muy relevante en términos de abandono del delito, ¿ya? Y necesitamos un poco, como tú planteabas bien, Jacinta, al inicio, ¿cierto? Complejizar una relación que parece ser muy causal, muy determinista, sin serlo de ninguna manera. Y hay otro factor que es importante porque nos va a permitir transitar a la discusión misma de cárcel, y es que la gran pregunta empírica, ¿cierto?, es en qué medida esta concentración del delito que vemos en ciertos espacios y en ciertas personas es un reflejo de diferencias en participación o es un reflejo de diferencias que tiene el sistema de justicia, que crea los datos que nosotros analizamos, ¿cierto? Hay disparidades, por ejemplo, en el sistema de justicia que hace que una persona sea más propensa a ser detenida que otra persona, aun cuando ambas cometan delito, ¿ya? Y sabemos que es así, de hecho. Sabemos que hay diferencia en participación, sobre todo participación, me refiero al involucramiento delictual, sobre todo cuando consideramos la severidad de los delitos cometidos. O sea, no es lo mismo, ¿cierto?, un hurto que un delito de lesiones más graves, pero también cuando consideramos la frecuencia, qué tan seguido yo lo cometo, pero también sabemos que el sistema de justicia es más propenso a detener a personas más vulnerables, ¿ya? Es ahí donde se concentra la acción policial, por ejemplo. Hay bastante evidencia que muestra que es más probable que una persona de nivel socioeconómico más bajo, en general está analizado principalmente en términos raciales, en el caso norteamericano, ¿cierto?, de raza afroamericana comparado con raza blanca, tiene muchísima mayor propensión de avanzar en el sistema de justicia. El sistema de justicia es un embudo. Del total de los delitos que se cometen, solo un grupo es detectado por la policía, solo un grupo menor entra, podríamos decir en el caso chileno, a la fiscalía, ¿cierto? Y un grupo muy menor llega a la cárcel. Y sabemos que en ese proceso de decisión de ese embudo no es aleatorio, no es un grupo representativo del anterior, sino que los más vulnerables tienen más probabilidad de avanzar en ese sistema. Y no es por nada que la frase, yo siempre cito a la hermana Nelly cuando vino Juan Pablo II a la cárcel de mujeres de San Joaquín, que es como la frase estrella: en Chile se encarcela la pobreza. Eso se hacía acá y en todos los lugares del mundo, porque efectivamente hay un sesgo en ese sistema que hace más probable que una persona, aún controlando por su involucramiento intelectual, avance, sea detenida y avance en el sistema a lo largo del tiempo. Entonces te quería preguntar cómo se empieza, cómo este sesgo de género al final se relaciona con el comienzo del delito y cómo se ve reflejando ya su trayectoria desde el comenzar a ya entrar en la cárcel. Quizá un punto distinto o similar, pero no a las trayectorias, que sí es importante señalar es que en general el sistema de justicia, si es que tiene algún sesgo contra la mujer, es un sesgo como muy marcado en esta mirada como de caballerosidad o muy patriarcal. O sea, la mujer en general, comparado con el hombre, tiene menos probabilidad, de hecho, de tener una condena, por ejemplo, por delitos similares. La excepción de esto, y es bien interesante, son delitos donde la mujer quiebra no solo la ley, sino que quiebra la expectativa tradicional de género, delitos violentos contra familiares, y efectivamente esto es algo que sabíamos a nivel de la literatura internacional, pero hay un estudio reciente en Chile que se publicó en un libro de brechas de género del CEP que lo refleja bien con datos de asesoría en el caso chileno. O sea, esta, comillas, beneficio, esta situación como de caballerosidad que vive la mujer en el sistema de justicia, pero que no es así en casos de delitos más severos, delitos violentos, porque nuestra expectativa de género es que la mujer no es violenta, ¿cierto? Puede cometer hurto, puede cometer delitos de drogas, pero no comete delitos violentos. Está totalmente fuera de lo que podríamos esperar de una mujer. Justo hace un par de días atrás terminé de leer esta novela, no es novela, es un libro casi documental de Alia, y no la vi. Gracias. La homicida, y que si no la han leído vale mucho la pena, y así justamente refuerza este mismo punto de lo contradictorio que es cognitivamente esperar este proceso. Pero tu pregunta es un poco más amplia, Jacinta, y efectivamente, como toda ciencia social, la criminología o el estudio del delito desde la sociología siempre ha sido una ciencia a lo largo del siglo XX muy enfrascada en entender el delito masculino. No por nada, porque sabemos por datos chilenos, y eso es así a nivel internacional, la mujer compone más o menos entre el 5 y el 10% de la población privada de libertad, un porcentaje un poco mayor de la población en contacto con el sistema de justicia. Y el foco ha estado tradicionalmente, históricamente, puesto en explicar el por qué el hombre delinque, ¿ya?
Hay libros tradicionales en la criminología que habla hombres que delinquen, que sacan a mujeres del análisis, etcétera, etcétera, que un poco nos refleja la falta de atención en el delito femenino. Y esto cambia en los años 70 junto con la segunda ola feminista, tratando de entender mejor, y son dos grandes preguntas. Por un lado, en qué medida las teorías que usábamos nos sirven para explicar el involucramiento delictual femenino, y por otro lado, cómo explicamos esta diferencia. Y una de estas líneas apunta a destacar si es que hay patrones de involucramiento delictual que son particulares en términos de género, ¿ya? En general, si uno se va solo a esta lógica poco teórica entre factor protector y factor de riesgo, vemos que los factores de riesgo son similares en las dos poblaciones. Pero hay una línea, una autora que a mí me gusta mucho, que es Kathy Daly, que ya lo que hace es mirar patrones de involucramiento delictual a través del análisis de sentencias judiciales de hombres y mujeres en el sistema de justicia. Este estudio ha sido replicado múltiples veces, hay uno bastante similar hecho en Argentina, nosotros mismas lo estudiamos con datos chilenos, pero el punto de partida de Kathy Daly es decir, bueno, quizás hay diferencias en cómo llegan hombres y mujeres, y acá estoy usando de manera muy binaria el término porque es donde está la literatura a la fecha, ¿ya? Llegan a involucrarse en el sistema de justicia. Y lo que ella ve es que hay patrones que son similares en varios de ellos, ¿ya? Por ejemplo, un patrón de lo que ella llama un hombre o mujer vinculado a un estilo de calle, que implica haber salido tempranamente del hogar, por algunos casos por casos de violencia, tú abandonas el hogar, te involucras con otros pares que también están viviendo en la calle, y ese involucramiento en la calle lleva a mayor consumo de droga, lleva a involucramiento del delito, y eso es un patrón bien caracterizado por entradas y salidas constantes al sistema de justicia, por delitos muy menores, pero con consumo problemático de drogas, que suele ser, está relacionado con esta entrada y salida permanente del sistema. Ahora, ¿qué destaca ella? Y la parte interesante, creo, si estamos hablando de género, es que hay ciertas particularidades en el involucramiento delictual femenino. Y hay dos elementos que emergen de manera bastante clara. Uno es la experiencia de victimización, y voy a volver, y la otra es la experiencia relacional, la dependencia de otros. O sea, en esa dependencia de otros destaca el rol que tienen parejas en el involucramiento delictual de la mujer. Esto a mí me parece que es un tema interesante porque la literatura de los 90, 2000, siempre apunta al tener pareja como un factor que te va a ayudar a dejar atrás el delito. Pero esa era una literatura hecha totalmente con muestras de hombres, que refleja un poco la experiencia de una mujer, cuya pareja muchas veces es el factor que incide en el involucramiento delictual de ella, ¿ya? Y esto lo vemos en estudios, a mí quienes han trabajado en el sistema vinculado a personas privadas de libertad, muchas de ellas tienen historias donde es su pareja quien las invita a participar, por ejemplo, en el caso del mercado de droga, o que la pareja cae presa y ella toma el negocio para poder mantener a la familia. Entonces está este elemento relacional muy marcado, y está el elemento de victimización que ya comenté, ¿ya? Nosotros sabemos que el hombre joven es el que tiene mayor riesgo de ser víctima de un delito violento en el espacio público, pero lo que es particular de la mujer es la experiencia de victimización al interior del hogar, en el espacio privado, ¿ya? Y esto es así, en la infancia, nuestros datos de un estudio antiguo del 2010 en cárceles de hombres y mujeres en Chile, que muestra que si el total solo un 2% reportaba abuso sexual, si uno mira mujeres, 14% abuso sexual siendo menor de edad. Los datos del estudio de reinserción que me tocó a mí liderar, el 18% abuso sexual siendo menor de edad. O sea, estamos hablando de una prevalencia de abuso sexual que excede con creces la prevalencia a nivel de la población general, y que es bastante particular de la población privada de libertad femenina, que la distingue a la masculina y que podría explicar, dice Kathy Daly, parte de este patrón de involucramiento delictual. Entonces, victimización, dependencia de otros, y un tercer elemento que ella no plantea, que aparece en análisis posteriores, que aparece en este estudio de Argentina, es efectivamente la parte más vinculada con la vulnerabilidad económica, socioeconómica de la mujer, y con su necesidad de hacerse cargo de otros que dependen de ella. Y eso puede ser que sea particular del caso latinoamericano, es una pregunta abierta, diría yo, empírica abierta, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que comparado con población penal masculina a nivel internacional y con los datos, por lo menos que yo manejo en Chile, la mujer privada de libertad tiene tasas de escolaridad mucho más bajas, tiene historias de desempleo mayor, o sea, tiene menos probabilidad de haber estado empleada. Esto es así, no solo en quien está privada de libertad, en la realidad femenina en general, femenina con baja escolaridad en general, ¿cierto? Entonces, tiene tasas de vulnerabilidad y pobreza que son aún más altas, ya son altas a nivel de la población privada de libertad en general,
son aún más altas en el caso de la mujer privada de libertad y que podrían efectivamente en algunos casos incidir en su involucramiento delictual posterior. Algo dice Cathy Daly de esto, de esta necesidad económica como un motor, pero aparece menos presente en su trabajo que en los trabajos posteriores y por eso lo comento como un adicional. Es cierto que es un hecho real, ¿cierto? Si uno mira la población penal masculina en Chile comparado con la población penal femenina, la distribución de delitos es claramente distinta, con hombres con mayor probabilidad de estar vinculados a delitos violentos, robo con violencia, incluso a niveles, la participación de hombres en homicidios es sumamente más alta comparado con la de las mujeres. En cambio, el delito femenino se concentra de manera bien sustantiva en delitos menores contra la propiedad, hurto, por ejemplo, y en delitos de droga, que es lo que todos tenemos en mente, ¿ya? Un paso previo que uno podría decir es que también sabemos que las mujeres tienen carreras delictuales mucho más cortas que los hombres, se inician de manera más tardía en general. El inicio tardío de un delito suele ser visto como un factor, comillas, protector, va a implicar que vas a estar menos tiempo, menos involucrada en el delito, y nosotros tenemos en nuestra población muchas mujeres que parten delinquiendo de manera súper adulta, después de los 18 años, algunas después de los 30 años, con una clara motivación económica, producto, por ejemplo, de la pérdida de una pareja, etc. Eso efectivamente es así. Sigue siendo así. Había toda una discusión en los 80 de en qué medida la mujer en mayor igualdad de género iba a participar de manera más activa en delitos violentos, o no lo sabemos. Yo creo que hay ciertos estereotipos que siguen estando vigentes. Me importa hacer quizás dos puntos distintos. El primero es que solemos mirar solo delitos de droga. Cuando digo la mujer estaba privada de libertad por delitos de droga, todos sentimos porque sabemos qué hace. Y me importa solo destacar que en el estudio de reinserción que hicimos nosotros, que seguía una cohorte de mujeres que salen en libertad, que la figura, la imagen que te queda es un poco distinta que si uno mira a quien está hoy privada de libertad. Y en esa población de las que salen, que refleja de mayor manera quienes tienen condenas cortas en el sistema, lo que observamos es que el 40% de quienes salen por delitos de hurto. Ustedes saben que el delito de hurto es un delito muy menor que solo, aquí hay probablemente abogados presentes que saben más que yo de esto, pero que solo implican pena privativa de libertad cuando tienes reincidencias múltiples previas, ¿ya? Y que su condena es de 30 a 60 días. Entonces, una de mis obsesiones es que cuando hablamos de población penal femenina, tendemos a pensar en una mujer que ha estado condenada por 10 años por delitos de droga, y se nos olvida que hay una sobrerepresentación de mujeres en dos grupos, uno en prisión preventiva y dos en estas condenas cortas por delitos menores contra la propiedad. ¿Y por qué es importante? Porque ninguna de ellas accede absolutamente a nada mientras está en la unidad, ¿ya? Van a la cárcel por 30 o 60 días, no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a ningún tipo de capacitación, dejemos de lado empleo, consumo de tratamiento de drogas, ninguna opción. No conocen, nunca han ido a la unidad técnica de la unidad porque solo están 60 días, ¿ya? Con suerte tienen visita. Y si uno mira a esta población, tiene un perfil realmente distinto que el perfil de la mujer que tiene 10 años de condena por delitos de droga, ¿ya? La mayoría de ellas concentra con sus problemas de consumo problemático, y acá cito a uno, y Jacinta sabe bien, de mis sociólogos favoritos, que es Bruce Western, que él habla que en el caso de las mujeres, aún más que en el caso de los hombres, la cárcel pasa a ser como el último recurso cuando todo el sistema de protección ha fallado, cuando no hay política social que se haya entregado. Estamos tratando un tema, en el caso particular de este grupo de la población, invisible a los ojos de la autoridad en general, ¿ya? Y del sistema de justicia en sí mismo. Estamos tratando a través de la cárcel un problema de salud profunda, un problema de consumo problemático que lleva a 12, 15, 20 años vigentes sin ninguna intervención en el exterior ni en el interior de la unidad, ¿ya? Son personas que van a volver a caer, van a volver a reincidir. En nuestro estudio de reinserción son quienes reinciden, de hecho, vuelven a cometer un delito, pero no han tenido ningún tipo de intervención, ¿ya? Es un grupo que me parece como un punto que me parece importante decir. Otro tema que podría ser interesante discutir es cierto el rol que cumplen en esta lógica de que la mujer está sobre representada en delitos económicos, que es una realidad, delitos principalmente de droga y delitos menores contra la propiedad. Es cierto, pero muchas veces en roles menores dentro de la cadena de producción, ¿ya? Y acá cito a otro sociólogo que tiende a hablar como de los delitos como pecuniarios, que es este delito de hurto, que está buscando recursos como plata diaria, ¿cierto? Algo diario para poder comprar el pan o la comida para la casa.
Hay otro tipo de delito que también es económico, pero que tiene un tono más empresarial, el tráfico de drogas en mayor escala, ¿ya? Ahí las mujeres están subrepresentadas. O sea, nosotros hicimos este estudio en 2010 en población masculina y femenina, preguntando por el rol que jugaban en la distribución, en la cadena de distribución de alguna manera de drogas, ¿ya? La mujer está sobre representada en delitos de drogas comparado con los hombres, pero menos de la mitad de ellas vendía droga por papelillo. O sea, a nivel microtráfico, retail, directo al consumidor, en el caso de los hombres ese porcentaje era o 23 o 26%, no me puedo acordar. Ellas 52, si no me equivoco. O sea, lo que estamos hablando es que no solo podemos discutir si es empresarial o no, en términos de recursos y ganancias, ¿cierto? Pero además que a nivel de riesgo es muchísimo más alto. A nivel de riesgo, tanto de detención y probabilidad de sentencia, ya lo dijimos, la policía tiende a actuar ahí donde observa, no necesariamente al interior de los hogares o en espacios de organización más elevados. Pero además, a nivel de riesgo en términos de quitada de droga, violencia callejera, algo que estamos viendo ahora y que podría efectivamente convertirse en un tema más letal en el caso femenino. El estudio de reinserción, en las entrevistas cualitativas que se hicieron, al final muchas mujeres decían, sí, bueno, o sea, robé, bueno, para comer, pero también robé para poder hacerle un cumpleaños a mi hijo, para poder comprarle zapatillas. Entonces también está la idea, se asocia, yo creo que esto es súper cualitativo y no cuantitativo, pero cualitativamente se asocia esta idea de que al final las mujeres también tienden a delinquir para también cumplir con ciertas expectativas de lo que tal vez significa, por ejemplo, ser una buena madre o ser una buena proveedora. Así que eso es también, se me ocurrió ahí con lo que estabas como conversando, no sé si... El típico ejemplo de la mujer que egresa justo antes de Navidad. Es algo que también se observa en el caso de los hombres que han estado privados de libertad, pero esta como presión que tiene y que algo que se llama esta doble carga, ¿cierto? En el proceso de salida, de hacerte cargo de ti misma, pero también de otros que dependen de ti y de cumplir con esa expectativa de la madre presente, la madre buena, la madre que provee, más aún cuando has sido, y esto yo lo veo particularmente en el caso de reinserción, ¿cierto? Cuando has tenido una familia que te ha apoyado económicamente mientras has estado al interior, porque vivir dentro de las cárceles es caro. Bueno, Red de Acción Carcelaria lo sabe y provee, ¿cierto?, algunos insumos justamente en esa dirección. Quizás es interesante solo agregar que un tema que también discutimos menos en términos de género es que el entorno carcelario es un entorno muy femenino también, muy marcado en mujeres, ¿ya? Si uno se para fuera de filas de visita o de encomiendas en cualquier unidad penal, la gran mayoría de ellas son mujeres, son las mamás, son las tías, son las primas, la vecina, es la hermana, y son ellas que se hacen cargo de los hijos, y así sea de hombres o de mujeres la unidad penal. Y es un tema menos quizá discutido, ¿cierto? Pero donde yo siempre digo, estamos poniéndole la carga del proceso de reinserción, ahí me estoy saltando más adelante, pero esta carga del proceso de reinserción donde el Estado, en el caso chileno, está sumamente ausente en familias, principalmente mujeres que son jefas de hogar, que crían no solo a su hija privada de libertad, sino que también a sus nietos mientras ella está privada de libertad, y que son a su vez sumamente vulnerables, han tenido historias de trabajo duras, sin pensión necesariamente, ¿cierto? Entonces estamos poniéndole un foco también en mujeres que reciben, no solo mujeres que salen libres, que me parece un tema interesante también de discutir. Que indican que al final las mujeres, una vez que van a la cárcel, la responsabilidad, como por ejemplo el cuidado de los hijos, que es un temazo, en general queda concentrado en una figura femenina de la familia materna. Y también la responsabilidad económica. Entonces ahí también se hace muy presente la ausencia de la figura paterna, que tal vez es algo súper característico también de distintas dimensiones y en distintos análisis, tal vez de Latinoamérica, pero también se ve también en otros estudios más internacionales. La reinserción también al final es un fenómeno con sesgo de género. Al final las mujeres enfrentan múltiples demandas que tienen que balancear, que tienen muchas expectativas que deben cumplir y por lo tanto resulta súper complejo. Entonces ahí te queríamos, si nos podrías contar un poco sobre los desafíos principales que enfrentan las mujeres. Sabemos que muchos, pero si nos puedes contar. Pregunta corta. Solo para dar marco también en qué me voy a basar en este comentario, que algo ha dicho el paciente y yo también. Nosotros hicimos un estudio desde la Universidad Católica donde seguimos a un grupo de mujeres que salió en libertad en Santiago durante un año calendario y les preguntamos muchísimas cosas, ¿ya?
Este es uno de los pocos estudios de reinserción con foco de género, porque solo mujeres. Eso nos da una dificultad, que es que no podemos contrastar, ¿ya? Con qué pasa en el caso de los hombres, eso es cierto. Y ahí uno va jugando un poco con lo que dice la evidencia afuera, que es principalmente masculina, de nuevo. Entonces, el primer punto de discusión es que para mí, cuando hablamos de reinserción, que es una palabra en sí misma compleja, de hecho, es clave entender quién sale y a qué contexto llega, ¿ya? Entonces, aquí yo me baso en otros autores que han tratado de un poco normativizar este concepto de reinserción, que asume una inserción previa, y esto es algo que uno discute harto, ¿cierto? Y decir de manera más natural, ok, este proceso es un proceso de personas que salen al medio libre, reingresan a una comunidad, ¿ya? Y tenemos que pensar no solo en quién sale y cuáles son sus características, sus necesidades, sus motivaciones, sino que también en cuál es el contexto al que regresa, ¿ya? Porque solemos poner mucho el foco de atención en obstáculos que están vinculados a la propia agencia de la mujer o del hombre, en algunos casos, después me salto al género, en la agencia, en la voluntad, etcétera, de la persona que egresa, y poco en el contexto y la adecuación del contexto que recibe, ¿ya? Que puede ser fundamental para que no funcione un proceso de reinserción a pesar de la motivación intrínseca de una persona a dejar atrás, por ejemplo, el delito, o encontrar un empleo, o vincularse con su familia que no ha visto durante 3 años, etc. Entonces, esta idea de integración implica mirar además ambos elementos, quién sale y quién recibe, y también implica moverse afuera de una lógica tan dicotómica de vuelva a cometer delito o no vuelva a cometer delito, ¿ya? Que es la lógica más de reincidencia, ¿cierto? Delinque o no delinque dentro de un periodo acotado. Y la reincidencia es la forma que hemos tenido tradicionalmente a nivel internacional, no solo en Chile, de medir el éxito del sistema de justicia, que sabemos que es bastante poco exitoso si lo medimos en esos términos, pero además desconocemos que hay otros factores que pueden ser igual o más fundamentales que el volver a cometer un delito, y desconocemos toda la evidencia que muestra la fecha que este abandono del delito es también un proceso que ocurre en el tiempo, que como todo proceso tiene de caídas y avances, ¿cierto? Quienes estudian saben que por mucho que uno se esfuerza, a veces le va mal, a veces le va bien, y este es un proceso que es reiterativo en el tiempo, ¿cierto? Vamos avanzando y depende mucho de la oportunidad que se nos va presentando y también de la propia motivación personal. Entonces yo tiendo a pensar en esta idea de reinserción más como un concepto de integración, que requeremos mirar elementos distintos y no solo delitos para poder entenderlo como un proceso. Y acá cito de hecho un trabajo que hizo Jacinta con los datos nuestros, y que las mujeres definen, ¿cómo definimos el éxito de este proceso? Como vivir tranquilas, ¿ya? Esto no es tener empleo necesariamente, no es dejar de delinquir, no es recuperar a mis hijos, que son factores fundamentales en este proceso, sino que es lograr vivir tranquilos, ¿ya? O lo que Bruce Western de nuevo diría, lograr un nivel de bienestar compatible con la pertenencia a una ciudadanía determinada. Y ese es el contexto que recibe, ¿cierto? Si no logramos ese nivel de bienestar mínimo compatible con nuestro ser ciudadanos de un país determinado, obviamente no estamos hablando de un proceso de integración exitoso. Y ahí hay miles de desafíos, ¿ya? Entonces uno podría dedicarse a hablar de cada uno de ellos. Solo por nombrar como genéricamente la literatura lo que dice es que hombre y mujer experimentan una serie de barreras al momento de salir en libertad y desafíos desde la búsqueda de empleo, y no solo la búsqueda de empleo, sino que la mantención en un trabajo que les dé lo suficiente para poder vivir, la búsqueda de una vivienda estable, el dejar de consumir drogas para quienes tienen consumo problemáticos, el hacerse cargo de problemas de salud, que es un tema bien relevante en el caso de la población penal femenina, salud física y salud mental, que muchas veces se nos olvidan y los dejamos de lado, el rehacer vínculos sociales que han sido dañados, de hecho, por la experiencia carcelaria, que sabemos que si es que algo hace aumentar las tasas de, por ejemplo, divorcio o separación, o aumentar la probabilidad de no volver a vivir con tu hijo o hija una vez que sale de libertad. Ahora, estos obstáculos son, comillas, iguales para hombres y mujeres. Sin embargo, también sabemos, porque vivimos en un contexto social que recibe, ¿cierto?, que están marcados en expectativas y roles esperados de género. No es lo mismo un hombre y una mujer que sale en libertad en términos del cuidado, mantención, o que se espera de ella o de él en términos de apoyo emocional y económico a sus hijos, ¿ya? La mujer que sale en libertad, como yo decía, sale con este doble desafío. Se tiene que hacer cargo de ella, pero también tiene que volver a cumplir con el rol que no había cumplido en los años anteriores. Esa presión no la tiene de la misma manera un hombre. El caso del empleo creo que es el más evidente, en mi opinión, o quizás porque es donde yo más me he metido a estudiar. Y es que si bien hombres y mujeres tienen el desafío de buscar empleo y de mantenerse en un empleo, sabemos que el mercado laboral no es igual para hombres y mujeres.
ni siquiera para hombres y mujeres con niveles de educación similares, ¿cierto? La mujer tiende a tener no solo peor educación o historias de mayor desempleo, lo que en sí mismo es una barrera para buscar empleo futuro, sino que además exponerse a un mercado laboral donde los empleos femeninos están principalmente destinados en áreas de menor ganancia económica, ¿cierto? Tienden a ser empleos más precarios, donde la informalidad es más prevalente. Hay harta investigación, alguna de muy buena calidad más reciente también, que muestra cómo después del primer hijo la mujer abandona el mercado laboral porque se mueve hacia la informalidad. No es que salga del trabajo, sale del trabajo formal y se va al trabajo informal, y eso no ocurre con el hombre, y de hecho lo más problemático es que permanece así en el tiempo. No es que uno diga se fue a la informalidad por un año y después volvió al empleo formal, que en teoría es más estable, mejor remunerado, entrega mayor, principalmente mayor conexión con un mundo de protección social que el empleo informal no tiene, sino que permanecen en esa informalidad. Entonces, la mujer y el hombre, mismo desafío, salen en libertad a buscar empleo, ¿cierto? Pero en un contexto donde se espera de ella labores de cuidado, como no se espera en el caso de los hombres, donde accede a un mercado laboral que está en sí mismo definido por género, a qué tipo de empleo puede acceder y cuál es la ganancia vinculada a ese empleo, y tiene además ciertas como características vinculadas con la probabilidad de encontrar empleo que son peores, en términos de escolaridad, principalmente historias de empleo previas, que por lo tanto influyen, por ejemplo, en qué redes tienes para poder encontrar empleo futuro. Una persona que ya tuvo un empleo conoce por lo menos a alguien que le podría dar una mano, ¿cierto? Y eso es menos frecuente en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Toda la evidencia muestra que no hay programa exitoso que no tenga un componente de acompañamiento postpenitenciario. ¿Y qué tenemos hoy? Un sistema de justicia cuyo al temor de la población, valga la redundancia, restringe un montón, por ejemplo, la entrega de libertades condicionales. La última libertad condicional, que salió hace una semana atrás, en la cárcel de mujeres, donde estoy haciendo yo el terreno, que es la de Santiago, se la dieron a 2 mujeres. ¿Ya? Hay por lo menos 10 de ellas que están saliendo todos los días a trabajar. Todos los días. Y aquí, mi pregunta siempre es, ¿qué preferimos? Creo que lo dije bien en el tiempo, pero ¿qué preferimos? ¿Que la mujer salga de un minuto a otro? De no tomar ninguna decisión, que es la realidad carcelaria, ¿cierto? No decido yo que no me despierto, que como, a que no me acuesto, porque eso me lo definen, a total libertad, o preferimos un proceso paulatino de egreso. Y eso es la libertad condicional. Está bien implementada en Chile, yo creo que queda un montón por hacer, para que realmente sea un proceso de acompañamiento y mayor control en el medio libre, no solo de solo control y no solo de nada, que es lo que ha sido históricamente hasta hace poco. Pero lo que estamos viendo es una restricción de ese proceso de salida cuando podría ser nuestra política puntual, como el puntal del avance en un proceso de reinserción que apunta efectivamente a acompañamiento fuera y oportunidades fuera. Yo creo que hay excepciones y cada caso excepcional de libertades condicionales que se quiebran, sobre todo los casos más emblemáticos, es terriblemente doloroso y además muchas veces de una violencia que es inevitable no empatizar con esas víctimas, ¿cierto? Pero la realidad es que la gran mayoría de las libertades condicionales en Chile no se quiebran y que se cumplen, y que el proceso de selección es súper seleccionado. O sea, muestra solo a personas que están más disponibles a salir, sobre todo si uno mira a quienes ya están con beneficios de salida, que no necesariamente son quienes reciben esas libertades condicionales. 3 puntos, ¿cierto? Yo creo que lo primero es informarse, o conocer más, leer más, visibilizar. Este tipo de conversatorio tiene esa gracia de poner en discusión una temática que quizás no siempre está en discusión. A mí, justo les contaba de Catalina de partir que me habían tocado que me invitaran a una escuela de Derecho, hecho un conversatorio en el patio. Ringox va a morir porque estaba todo el mundo almorzando, habían 15 interesados, no el resto. Pero fue súper interesante en parte porque era la primera vez que se discutía en ese espacio cuando el mundo del derecho debiese tener como un rol o un espacio de discusión mayor en esta materia. O sea, yo creo que la información es importante. Lo segundo que creo que es importante decir es que hemos descansado en la reinserción de nuevo, las familias que reciben, en su vulnerabilidad, en la persona que sale y en su acto heroico de egreso a este espacio, o en fundaciones e instituciones sociales, y no le ponemos necesariamente el foco al rol del Estado en esta discusión. Y parte de nuestra responsabilidad, creo, es reforzar que hay un espacio, hay un rol del Estado también que cumplir. En colaboración con instituciones privadas, no hay nada que decir. Las grandes organizaciones que hoy funcionan al interior de las unidades penales son fundaciones. Y la labor que hacen es increíble, ¿no? O sea, la Mujer Levántate tiene la única casa de acogida, sin ir más lejos, ¿ya? Pero también hay una pregunta que hacerse al rol del Estado al respecto.
Y lo tercero, que es una pregunta más personal, y aquí quizás comparto una experiencia que me tocó a mí, en alguna ida a la cárcel para la celebración de alguna de estas fundaciones, había una discusión, que no quiero tampoco estigmatizar ni poner juicios de valor al respecto, pero gran parte de la conversación de esta celebración era a las internas: chiquillas, ustedes pueden, chiquillas, ustedes pueden salir afuera. Y yo miraba esto y decía, bueno, la pregunta realmente es que uno estaría ahí, si yo puedo, ¿no? ¿Le daría yo trabajo, volviendo a la pregunta al comentario que nos hacían ahí atrás, le daría yo trabajo a una persona con antecedentes? Porque es súper fácil sentarse acá y dedicarse como a plantear puros estereotipos también normativos, ¿cierto? De lo que hay que hacer, de lo bueno y lo malo, sin preguntar si realmente estaríamos, yo Pilar, dispuesta a contratar a alguien con antecedentes, y depende para qué. Y probablemente tendría mucha resistencia en muchos de los casos. Y sin ese primer cambio como más individual, yo creo que también es difícil exigir, ¿cierto? Al empleador que es un ajeno, ¿no? Alguien que se ve lejanísimo, instantáneo, que contrate, cuando yo no me he preguntado si yo estaría dispuesta, qué tipo de pega estaría dispuesta a dar yo, ¿no? O qué tipo de relación estoy dispuesta a forjar yo. O sea, yo creo que también ese es un espacio bastante más pequeño, pero sumamente significativo.